Buenos días, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer el club de revistas a cargo del grupo A. Vamos a iniciar con una revisión sobre 2 artículos ya enviados previamente a los correos de todos. Bueno, mucho gusto, yo soy Margarita Gómez, soy residente de tercer año de la Universidad de La Sabana. Junto a Daniel y junto a Vanessa vamos a presentar pues nuestro club de revistas. Inicialmente este es el contenido, vamos a empezar con la introducción, posteriormente vamos a llevar a cabo la construcción y el desarrollo del club de revistas, la presentación de los 2 artículos elegidos para el día de hoy, conclusiones y pues el espacio para la discusión del tema. Entonces vamos a dar inicio partiendo de que la fibrinolisis tiene 3 partes del equilibrio del sistema hemostático, iniciando con los anticoagulantes, con la inhibición de la agregación de las plaquetas y por otro lado como la parte fibrinolítica que va a estar dependiendo con el factor tisular de plasminógeno o también la urosinasa. Por medio de estos, lo que se hace es que el plasminógeno se activa plasmina y la plasmina como tal es lo que nos ayuda a generar la degradación de la fibrina, generando los productos de su degradación y el dímero D. Tener en cuenta que es una respuesta fisiológica al sangrado, que cuando se da de una forma masiva, puede promover la coagulopatía en los pacientes. Básicamente, la trombina, el factor 2A activado, promueve a que se active el factor tisular de plasminógeno y asimismo junto al factor 12A, activa el plasminógeno para que se degrade pues en los productos que sería la plasmina para poder diluir la fibrina y así pues degradar la fibrina y así generar el dímero D. Esto es básicamente como ese énfasis para que tengamos claro que es una retroalimentación positiva entre la coagulación y la fibrinolisis. Entonces, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, es un análogo sintético de la lisina, es un inhibidor competitivo de la activación del plasminógeno a plasmina. Entonces, resulta que el plasminógeno tiene como 7 dominios. De esos 7 dominios hay uno inicial y hay 5 Kringer que cada uno de esos tiene una unión a lisina. Por eso él es un análogo de la lisina, porque se une en esta parte para promover que se bloquee la unión del plasminógeno a la alfa-2 antiplasmina para que ésta no pueda ser activada y no se lleve la degradación de la fibrina. En modelos de animales se ha demostrado que aumenta la formación de trombos con una relación dosis dependiente. Se dice que de una forma profiláctica puede reducir el sangrado y transfusiones sanguíneas. Esto ha estado estudiado en cirugía cardíaca y también cirugías no cardíacas como ortopedia y también en cirugía hepática. Tenemos 2 presentaciones comerciales, unas en ampollas, que viene diluida 100 miligramos en 1 mililitro, es decir, al 1%, y también tenemos tabletas de 500 miligramos. Esta tabla es de una forma bastante como desmenuzada cómo es la farmacocinética del ácido tranexámico. ¿Qué es lo que me importa? Que la que presenta mayor concentración máxima en el menor tiempo es la administración intravenosa y por otro lado la vida media del medicamento es aproximadamente de 2 horas. La utilidad en cirugía general respecto a la cirugía cardíaca se ha asociado principalmente cuando necesitamos la circulación extracorpórea, ya que esta inhibe la plasmina inducida por la activación de las plaquetas. Hay que tener consideraciones que su administración nos podría atenuar la respuesta inflamatoria y la vasoplejía secundaria de los pacientes. Por otro lado, la hiperfibrinolisis contribuye pues, a la coagulopatía por trauma que ya habíamos dicho, y esta se presenta con una incidencia del 15% según los tromboelastogramas que tomamos en estos pacientes. Y también presenta una interacción con la desmopresina por la actividad fibrinolítica que tiene. Respecto a la enfermedad hepática y pues los pacientes pretrasplante, estos van a tener
una parte que va a ser anticoagulante y otra de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener baja concentración de la proteína C, S, antitrombina 3. Por otro lado, vamos a tener alta concentración del factor von Willebrand, y eso genera una resistencia como intrínseca a la trombomodulina, y eso es lo que termina desencadenando en la hipercoagulabilidad de estos pacientes. Pero por otro lado va a tener asociado que los pacientes pueden estar trombocitopénicos y van a tener déficit de factores 5, 7, 10 y el fibrinógeno. Entonces están también los dos contextos en los pacientes que puedan tener hipofibrinolisis y la hiperfibrinolisis, que sería como en lo que nos vamos a enfocar. Estos van a estar principalmente en los pacientes con cirrosis descompensada, en los pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático o cuando ya está en el momento de la reperfusión del injerto. Se ha asociado que les pueden administrar intraquirúrgico 2 gramos o 1 gramo de ácido tranexámico, y también lo asocian a administración de fibrinógeno. Sin embargo, no está recomendada de una forma profiláctica, es decir, en el prequirúrgico, en los pacientes con trasplante hepático. Por otro lado, el politrauma tiene amplios estudios, traje estos dos. Uno es el CRASH-2, que lo que buscaban era ver la mortalidad a 28 días de los pacientes que se les aplicaba y no se les aplicaba el ácido tranexámico. Estaba asociado que a los que se les aplicaba tenían una mortalidad del 14.5% versus a los que se les administraba placebo con una mortalidad del 16%. Por otro lado, lo otro que miraban era, bueno, y si lo administramos a la primera hora o a la tercera hora de cuando ingresa el paciente, ¿cuál es el riesgo de mortalidad? Y lo que vieron era que ya cuando lo aplicaban a la tercera hora podría ser incluso mayor, o sea, no íbamos a tener ningún efecto benéfico de la administración del ácido tranexámico. Por tal motivo, lo que se recomienda es administrarlo en las primeras 3 horas. Posteriormente salió el estudio CALPAT, donde administraron ácido tranexámico en 362 pacientes en el ámbito prehospitalario y lo compararon con una corte histórica de pacientes y hacían lo mismo, evaluar la mortalidad de los pacientes, y vieron que en esa aplicación prehospitalaria del ácido tranexámico iban a presentar también menor mortalidad. Sin embargo, dicen que esta evidencia es limitada y que aún todavía no se ha definido la dosis del ácido tranexámico en esto. Entonces, con base a toda esa información que nos proporciona Margarita y teniendo en cuenta el efecto que tiene el ácido tranexámico en la cascada de la coagulación y teniendo en cuenta las complicaciones que podemos presentar posquirúrgicas por sangrado y el riesgo de mortalidad, nosotros nos planteamos una pregunta, y es que aquellos pacientes llevados a procedimientos por cirugía general a quienes se les aplica en el perioperatorio ácido tranexámico versus un placebo, si tiene algún impacto sobre los desenlaces principales en el perioperatorio. Entonces, como hipótesis alternativa, dijimos, si la administración perioperatoria del ácido tranexámico en los pacientes llevados a procedimientos de cirugía general tiene un impacto positivo en los principales desenlaces perioperatorios fuertes. Y la fundamentación de esto es el mecanismo de acción que ya nos explicó Margarita del ácido tranexámico. Realizamos entonces una búsqueda bibliográfica en PubMed y en Google Scholar con las palabras claves de General Surgery, Tranexamic Acid y Outcomes. Entonces, encontramos 2 artículos principales que son 2 estudios, 2 clinical trials que se realizaron, que es el POISE-3, y 2 artículos o 2 brazos que salieron a partir de este. Vamos a hablar específicamente del efecto de ácido tranexámico. El segundo brazo que ellos sacaron del POISE-3 es un efecto sobre la hipertensión, manejo hipertensivo versus hipotensivo, pero no es del caso en esta revisión, vamos a hablar únicamente sobre el ácido tranexámico. Entonces, el primer artículo es el ácido tranexámico en pacientes que van a ir a cirugía no cardíaca. Este estudio fue realizado, o los principales autores son el doctor P.J. Deverox, que es un cardiólogo, epidemiólogo, para la unidad de McMaster, para la Universidad de McMaster, que se encarga pues como del desarrollo de todos estos estudios, y además la doctora Maura Marcusi, que es internista, también epidemióloga, que hacen parte del desarrollo de todo el estudio de POISE-3. Bueno, entonces dentro de la metodología ellos llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado factorial 2x2 parcial que tuvo 2 brazos. ¿Qué quiere decir esto? Tuvieron aleatorización tanto para pacientes de ácido tranexámico, para pacientes que iban a ser valorados por su manejo antihipertensivo. Para los pacientes del manejo antihipertensivo tuvieron en cuenta solamente aquellos que tenían más de un hipertensivo para el manejo, y para ácido tranexámico eran el mismo cantidad de pacientes. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque ellos decían o mencionaban durante toda la realización del estudio que no hubo un impacto sobre el manejo hipertensivo, sobre el manejo de ácido tranexámico.
Se desarrolló un estudio desde el año 2018 hasta el 2021, lograron recopilación de datos en 114 hospitales y 22 países. Para Latinoamérica solamente hubo recolección en 2 países, con una proporción de la muestra en realidad pues solamente de 80 pacientes. En total lograron recolectar una muestra de 9.535 pacientes, que fue un 95% de la muestra total que ellos habían sugerido al principio. Ellos habían sugerido una muestra total de 10.000 pacientes, pero mencionan durante el documento que no fue posible hacer la recolección completa de los pacientes debido a la financiación del estudio, hubo limitaciones durante la pandemia, por ende solamente pudieron recolectar el 95% de los pacientes. Hicieron una división de pacientes, aquellos que se le iba a aplicar ácido tranexámico de 4.757 y aquellos a quienes se le iba a aplicar un placebo de 4.778 pacientes. Tuvieron pérdidas en el seguimiento del paciente, sobre todo para aquellos a quienes se les aplicaron ácido tranexámico, de 4 pacientes, y pérdida porque no quisieron continuar con el estudio de 2 pacientes. Aún así lograron un seguimiento en el tiempo de un 99% de todos los pacientes. ¿Cuál fue su pregunta de investigación en ese momento? Entonces, teniendo en cuenta los efectos que tiene el ácido tranexámico, ellos preguntaron si el uso de ácido tranexámico tenía algún impacto sobre la incidencia de sangrado comparado con el placebo y si había o no inferioridad respecto al placebo en cuanto a desenlaces cardiovasculares. Porque como lo mencionó Margarita dentro de la introducción, sabemos que el uso de tranexámico ha estado relacionado con eventos cardioembólicos, eventos isquémicos que han sido importantes para no tener una recomendación como una medida preventiva de rutina. Sus criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión incluyeron a aquellos pacientes que tenían alto riesgo de eventos cardioembólicos, como aquellos pacientes que iban a cirugía mayor, aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular mayores de 70 años, que tenían creatininas elevadas, que tenían historia de consumo de cigarrillo, que iban a ir a cirugías emergentes, igualmente aquellos pacientes que tenían un ProBNP mayor a 200, historia de enfermedad coronaria e historia de enfermedad arterial periférica. ¿Qué pacientes no eran elegibles dentro del estudio? Aquellos pacientes que iban a ser llevados a cirugía cardíaca, porque su título lo dice, pacientes no cardíacos, pacientes que iban a ser llevados a cirugía a manejos quirúrgicos por neurocirugía, aquellos que se consideraban de cirugías menores por concepto del tratante, que tuvieran depuraciones de creatinina menores de 30, que tuvieran historia de convulsiones o trastornos epilépticos. ¿Por qué? Porque dentro de las reacciones adversas del ácido tranexámico se ha descrito que con dosis por encima de 2 gramos se han presentado episodios convulsivos, por eso estos pacientes salieron del estudio. Aquellos pacientes que habían tenido eventos tromboembólicos recientes menores a 3 meses, que habían tenido eventos subaracnoideos también recientes menores a 30 días, y aquellos pacientes que habían sido previamente enrolados al trial del POIS-3. ¿Cuál fue la intervención? La intervención fue aplicar 1 gramo de ácido tranexámico 20 minutos previo a la intervención y 1 gramo de ácido tranexámico al cerrar la herida. En total fueron 2 gramos, el placebo era la aplicación de solución salina, un bolo previo a la intervención y un bolo posterior a la intervención al momento del cierre. Todo el personal que estaba atendiendo al paciente en el momento de la intervención estaba completamente cegado, ni el tratante ni quienes hacían el seguimiento sabían qué tratamiento se le había aplicado al paciente. Dentro de la población, entonces tenemos que lograron una recolección tanto para la población placebo como la que se le aplicó ácido tranexámico, una población muy homogénea, sin diferencias significativas entre las características de las mismas. Es importante resaltar en este caso que hubo dentro de la población intervenida pacientes de cirugía ortopédica, cirugía general, cirugía urológica, de cirugía de columna, cirugía de tórax, e incluso hay algunos pacientes que al final fueron clasificados como intervenciones de bajo riesgo. También hubo asociado pacientes que tenían uso de antiagregantes como aspirina e inhibidores del P2Y12, pero aún así no se encontró un impacto que estos pacientes que tenían de uso profiláctico antiagregantes o anticoagulantes tuvieran aumento o disminución del sangrado. ¿Qué tenemos entonces en los resultados del POIS-3? Entonces, dentro de sus outcomes principales era saber si aumentaba o no el sangrado o si disminuía o no el sangrado en los pacientes que se les aplicaba el ácido tranexámico. Teniendo en cuenta qué resultados para aquellos de sangrado que comprometía la vida, sangrado mayor o sangrado dentro de un órgano crítico. ¿Qué encontraron ellos? Que efectivamente sí había un impacto del ácido tranexámico. Encontramos una diferencia del 9.1 en aquellos que tenían ácido tranexámico y en quienes no, de 11.7, con una diferencia del 2.6%
de impacto en aquellos a quienes sí se les aplicaba el ácido tranexámico, con una P menor a 0.001, o sea que es una P estadísticamente muy significativa. Y por el contrario, para aquellos con los resultados cardiovasculares, que cuáles eran los impactos cardiovasculares o los outcomes cardiovasculares, eran que esos pacientes presentaran infarto, elevación de troponinas, enfermedad cerebrovascular, trombosis arterial periférica o TBP. Encontramos que no hay una diferencia grande en ambos grupos, solamente una diferencia del 0.3%, con una P que si uno la ve dice es una P.04, que sería estadísticamente significativa, pero en el planteamiento de la metodología del estudio, ellos plantean que para que en realidad se demuestre una inferioridad, debían de tener una P por debajo de 0.125. Entonces, con base al planteamiento que ellos se pusieron, con el rango de confiabilidad que pusieron, en realidad no cumplían la meta de no inferioridad, como podemos ver acá. Entonces, acá vemos que ellos se quedaron en un rango de 1.3%, en una P de 0.04, pero no alcanzaron ese objetivo que tenían de tener una P por debajo, de 0.025. Por ende, no lograron demostrar que hubiese una inferioridad de la aplicación del ácido tranexámico para los eventos cardiovasculares. Entonces, como conclusiones de ellos, está que sí hay eficacia del ácido tranexámico en la reducción de sangrado, se logra una reducción del 25% de los eventos de sangrado mayor, que sí hay una reducción en la necesidad de transfusiones, pero en cuanto a los efectos de seguridad y efectos secundarios que se estaba buscando demostrar una inferioridad, que eran los eventos cardioembólicos, en realidad no hay una evidencia que nos diga que no disminuyen o que no hay una igualdad en eventos cardioembólicos. Que es muy importante resaltar que a pesar de eso, a pesar de no tener un resultado estadísticamente significativo, sí se debería sopesar el beneficio del ácido tranexámico sobre el riesgo cardioembólico del paciente, individualizando cada conducta, ¿cierto? Pero sí tener en cuenta que se disminuyó un 25% el riesgo de sangrado en estos pacientes. Cuando realizamos un análisis dentro de las limitaciones y las fortalezas del estudio, entonces dentro de las limitaciones es que no lograron la recolección de todos los datos que se habían planteado, solamente un 95% de la muestra, y la fortaleza que fue un estudio multicéntrico que se hizo seguimiento hasta el 99.9% de los pacientes. Bueno, ahora para el análisis clínico del clinical trial, entonces primero si se orienta o no el ensayo sobre una pregunta claramente definida, sí. Si se realizó una asignación de los pacientes y tratamientos de manera aleatoria también, fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio. Digamos que no, porque sí hubo una pérdida pequeña, pero sí hubo una pérdida del seguimiento de los pacientes. Se mantuvo el ciego durante todo el estudio. Los grupos eran similares, ya vimos que era una población muy homogénea. Aparte de la intervención experimental, los grupos se trataron de la misma manera, no hubo ninguna diferencia. Como les dije, no hubo un impacto sobre el manejo antihipertensivo de estos pacientes. ¿Cuál es la magnitud del efecto? Sí es una magnitud grande, vimos que sí hay un impacto de la intervención. ¿Cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento? También tiene un resultado estadísticamente significativo. Y si podemos o no aplicar los resultados a nuestra población, nosotros queríamos que sí, tenemos poblaciones de todo el tipo de intervenciones que se mencionan durante el estudio. Sabemos que también el riesgo de sangrado existe, entonces creemos que sí se puede aplicar sobre nuestra población, y teniendo en cuenta que hubo población de Sudamérica también intervenía en el estudio, digamos que podría ser aplicable. Si se tuvieron en cuenta o no todos los resultados de importancia clínica, sobre todo los principales outcomes, si se tuvieron en cuenta, y los beneficios a obtener justifican los riesgos o los costes. Digamos que en este caso, decir que se va a dar una recomendación del uso del profiláctico de ácido tranexámico teniendo en cuenta que no se demostró una inferioridad, yo diría que no podemos hacer una recomendación hasta no demostrar que no tiene un impacto sobre enfermedades cardioembólicas. Entonces, basados en el primer estudio que, como mencionó la compañera Vanessa, se realizó en pacientes que eran llevados a cirugía no cardíaca, surgió este subestudio del POIS-3, que fue publicado precisamente en este año, en el mes pasado, por la revista de cirugía de JAMA. En total, como les dijo Vanessa, fueron 3.542 pacientes que fueron llevados a procedimientos de cirugía general, y ellos querían analizar, y su objetivo número uno era saber cuáles eran los efectos del ácido tranexámico aplicado en el perioperatorio de los pacientes que eran llevados a cirugía, a procedimientos específicamente por cirugía general. Entonces, se incluyeron, como les dijo Vanessa, pacientes mayores de 45 años en los que se estimaba
y se esperaba que al menos tuviesen una estancia postoperatoria de un día en el hospital y que tuviesen un riesgo sangrado solamente por estimación pues, del riesgo mayor perioperatorio o por complicaciones cardiovasculares, que fueron todos los que ya les mencionó Vanessa dentro de los criterios de inclusión. Excluyeron todos los pacientes que les mencionó Vanessa, grande pues aquellos que eran llevados a cirugía cardíaca o a cirugía intracraneana, y se hizo una aleatorización 1 a 1, administrando ya fuese pues los 2 gramos de ácido tranexámico en total o el placebo pues que se le hizo al inicio y al final del procedimiento. Tenían dentro de los desenlaces 2 grupos primarios, unos desenlaces que hablaban de eficacia de la intervención y otro grupo que hablaba de la seguridad de la intervención. Específicamente, cuando hablaban de eficacia, me querían analizar digamos, un compuesto de diferentes desenlaces que concluían en un sangrado amenazante para la vida, el riesgo de sangrado mayor, un riesgo de un sangrado crítico de algún órgano y que se presentase pues, dentro de los primeros 30 días pues, del posoperatorio. Y dentro de los desenlaces de seguridad, aquellos que eran compuestos por la injuria miocárdica posoperatoria, un accidente cerebrovascular no hemorrágico, la trombosis arterial periférica y la trombosis venosa proximal sintomática. Tenían además de esto unos desenlaces secundarios y unos desenlaces terciarios. Los desenlaces secundarios eran los desenlaces que se incluyeron en el análisis de eficacia y de seguridad, pero ya de forma individual y no pues analizados de forma compuesta. Y dentro de los desenlaces terciarios se incluían causas de muerte por enfermedades diferentes a las que ya mencionamos, por ejemplo, sepsis, riesgo de infección, riesgo de accidente cerebrovascular, entre otras. Entonces, esto, como les mencionamos, ellos hicieron es un subanálisis, pues, de los pacientes que fueron llevados a procedimientos por cirugía general, y ellos los subdividieron dependiendo del tipo de procedimiento, ya fuese dentro de cirugía hepatobiliopancreática, cirugía colorectal, aquellos procedimientos que se hacían en el tracto gastrointestinal superior o en el tracto gastrointestinal inferior, pacientes que eran llevados a procedimientos de cirugía de cabeza y cuello, y como les había mencionado Vanessa, una población importante de pacientes que eran sometidos a procedimientos que ellos mencionaban que era de bajo riesgo y que muy probablemente eran realizados en el contexto de la cirugía general, como son, por ejemplo, la colecistectomía, la apendicectomía, la corrección de hernias, cirugía de mama, biopsias de ganglios, independientemente pues, del territorio donde se hiciese, lisis de adherencias, laparoscopias exploratorias y las cirugías perianales o transrectales pues, mínimas. Dentro del análisis estadístico, claramente hicieron una comparación contra el placebo, como ya lo mencionamos previamente. Para los desenlaces primarios de seguridad y de eficacia, hicieron un análisis con intención de tratar modificado, y el resto fueron analizados dentro de los mismos grupos, pues que fueron aleatorizados, y se designaron los desenlaces en términos de hazard ratios con un intervalo de confianza que eran del 95%. Entonces, cuando vemos pues, el flujograma, que ya muy bien lo mencionó Vanessa, nos vamos a centrar obviamente en el grupo de pacientes que fueron llevados a procedimientos por cirugía general, que en total fueron 3.260, 1.635 que fueron llevados al grupo pues, de intervención y 1.625 que fueron el grupo de control pues, con el que se comparó. Entonces, cuando vemos los pacientes que fueron sometidos a procedimientos por cirugía general, la edad promedio fue de 68 años. En total fueron una mayor cantidad de pacientes que eran de sexo masculino, un 53% versus un 47% de pacientes que eran de género femenino. Y cuando vemos dentro de las especificaciones por el tipo de cirugía que se hizo, como vemos la cirugía hepatobiliopancreática y la cirugía colorectal, junto con los procedimientos pues, de bajo riesgo de cirugía general, fueron como los grupos que mayor población tuvo. Entonces, en cuanto a los desenlaces primarios para eficacia y para seguridad, encontraron que en 130.635 pacientes del grupo de intervención desarrollaron, digamos, los desenlaces. Se analizó pues, el desenlace compuesto de eficacia y lo desarrollaron, pues lo llevaron a cabo. Y en el grupo de placebo, 171.625, lo que representó pues un 10.5%. Cuando se hace el análisis estadístico, encontraron un hazard ratio de 0.74, lo que realmente representa una disminución del riesgo en términos de riesgo relativo del 26%, cuando se compara el grupo de intervención con el grupo de placebo. Y lo mismo para el desenlace de sangrado mayor, que pues como vemos en la gráfica, en la tabla, lo llevaron, pues
se presentó en 110 de 1.635 pacientes sometidos al grupo pues de ácido tranexámico y en 152 de 1.625, un 9.4 dentro del grupo pues comparado, lo que representó pues una disminución del riesgo relativo de un 29% cuando se compara el grupo del ácido tranexámico con el grupo del placebo. Dentro de los diferentes desenlaces, digamos, individuales, como vemos, para el término del grupo de cirugía general se presentaron en 195 de 1.635 pacientes y en 203 de 1.625 pacientes para los grupos de ácido tranexámico y los grupos a los que se le hizo pues, la comparación con el placebo de forma respectiva. No encontraron realmente ninguna otra diferencia en cuanto a desenlaces individuales importantes, pero sí, como lo vemos en la gráfica, en cuanto al análisis pues, compuesto de los diferentes desenlaces, que básicamente lo que nos está mostrando es lo mismo que ya miramos en la tabla, pero de una forma gráfica, que es, pues, como vemos, tanto en los desenlaces de seguridad como de eficacia, digamos, una tendencia hacia un beneficio con el uso del ácido tranexámico en la disminución pues, del riesgo de presentar estos diferentes desenlaces. Dentro de los otros resultados que encontraron, un menor riesgo de sangrado con el uso del ácido tranexámico en pacientes que fueron llevados a cirugía colorectal y a cirugía hepatobiliopancreática. Aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugías de procedimientos pues, de cabeza y cuello, se encontró que tenían el grupo de pacientes que fueron llevados a la aplicación perioperatoria de ácido tranexámico un menor riesgo de experimentar cualquier tipo de evento. Ellos hicieron un subanálisis porque tenían una población importante de pacientes que tenían un estatus pues, de cáncer activo y encontraron realmente que no hubo ninguna modificación dentro de los desenlaces. Esto, digamos que representa un hallazgo importante cuando tenemos en cuenta que se sabe que los pacientes pues, con un cáncer activo tienen un estado procoagulante, digamos, importante. Y se vio que aquellos pacientes que eran sometidos a la aplicación perioperatoria de ácido tranexámico tenían un menor riesgo de tener una lesión miocárdica postoperatoria y la necesidad de recibir una o más unidades de glóbulos rojos empaquetados. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que el ácido tranexámico resultó en una disminución pues, significativa del sangrado mayor sin afectar realmente los desenlaces en cuanto a seguridad. Se encontró que no hubo ningún efecto pues, dentro de los subgrupos del ácido tranexámico versus el placebo, como les mencioné pues, previamente, cuando se analizaba cada uno de los desenlaces, probablemente específicamente exceptuando pues, los diferentes subanálisis de los pacientes que se llevaron que se hizo el análisis dentro de los pacientes oncológicos y los pacientes de cirugía de cabeza y cuello, y se encontró que hubo un menor riesgo en aquellos pacientes que eran sometidos a procedimientos por cirugía hepatobiliar y colorectal. Entonces, dentro de las fortalezas del estudio, realmente hasta el momento es probablemente el estudio que tenga en cuenta el mayor número de pacientes que eran sometidos a procedimientos de cirugía general en los que se les aplicaba pues, el ácido tranexámico de forma perioperatoria. La mayoría de estudios previos eran, como mencionamos en el POIS-3, estudios muy amplios que incluían pacientes de muchas especialidades, no solamente cirugía general, y como vemos, esto permite que se tenga una mayor validación externa, lo que va a permitir que se haga probablemente una extrapolación con un poquito más de evidencia como a la población en la que estamos trabajando habitualmente en el día a día. Dentro de las limitaciones es precisamente que se trata de un análisis pues, del POIS-3 y eso afecta el poder, digamos, estadístico. No se puede hablar de un poder estadístico específico dentro del estudio y eso va a limitar pues, de forma contradictoria realmente la validación externa de los hallazgos pues, que se encontraron. Es muy amplio, hay una gran variabilidad en el riesgo de sangrado entre las diferentes subcategorías de cirugía general, sobre todo pues, por los diferentes tipos de procedimientos que se llevan a cabo, procedimientos de alta y de mediana y de baja complejidad, y realmente es también altamente variable cuál es el manejo del sangrado perioperatorio y sobre todo cuál es el umbral para activar los diferentes protocolos institucionales para el manejo de estos pacientes. En cuanto al análisis crítico, realmente, en cuanto a si se centró en una pregunta de investigación, pues clara, como vemos, sí, ellos tenían una población con una intervención y unos desenlaces definidos. Se aleatorizaron los diferentes pacientes dentro de los diferentes grupos. Se tuvo en cuenta todos los pacientes incluidos. Realmente la única excepción sería que se hizo un análisis por intención a tratar modificada,
dentro de las, digamos, fortalezas de este punto es que no se tuvo en ningún momento pues, el análisis, pues eso claramente va muy de la mano a que se trataba de un análisis que a partir de un estudio que ya estaba hecho. Se mantuvo un diseño que fue enmascarado respecto al tratamiento aplicado a los diferentes pacientes, los clínicos que intervinieron pues, en el estudio y el personal del estudio. Y en cuanto a si eran similares, pues los pacientes dentro tanto del grupo de intervención como el grupo que se comparó, vimos que sí, realmente eran pacientes bastante homogéneos. Aparte de la intervención, se trataron los grupos de la misma forma, sí, tenían estudios con protocolos definidos, que fueron seguidos al pie de la letra, pues en teoría, según pues, lo que exponen en el estudio, exceptuando pues los pacientes que ya les mencioné, pues por análisis, por intención a tratar modificado. En cuanto a si se reportaron de forma comprensiva los diferentes efectos de la intervención, sí, se calculó pues un poder estadístico que dependía específicamente del POIS-3, se mencionaron los desenlaces específicos, tenían una información completa, realmente ellos no hablan de una gran pérdida dentro de la información que se recolectó en los pacientes para cirugía general, se establecieron unos valores específicos y ellos pues no hacen mención en cuanto a si hubo o no detección de sesgos. Ellos estimaron la precisión utilizando pues el estimado de la intervención, sí, y realmente cuando uno se pone a analizar las diferentes tablas con el análisis estadístico, eran intervalos de confianza bastante precisos. La intervención superó los riesgos y los costos, como vemos, al menos según este estudio, sí, y se ve que es seguro, sin efectar los desenlaces de seguridad, pues la intervención de los pacientes que eran llevados a procedimientos por cirugía general, se pueden aplicar los resultados a la asistencia pues, de mis pacientes. Realmente sí, son pacientes que son muy similares a la gran mayoría de pacientes que se tratan en cirugía general en el día a día, sobre todo pacientes muy enfermos con alto riesgo de sangrado y de desenlaces, digamos, no favorables en el postoperatorio. En cuanto a si se consideraron todos los posibles resultados clínicamente importantes, parcialmente, digamos que ellos hablaron de las principales complicaciones perioperatorias de los pacientes que eran sometidos a la intervención y procedimientos por cirugía general, pero dejaron por fuera, por ejemplo, riesgos de muerte por cualquier otra causa dentro de eso, entonces parcialmente se aplicó. Y si es posible, pues, aplicar la intervención en nuestro contexto clínico, va muy de la mano a lo que ya les había mencionado previamente, sí. Entonces, dentro de las conclusiones, tenemos que la administración preoperatoria pues, de ácido tranexámico disminuye los principales desenlaces perioperatorios fuertes respecto al sangrado quirúrgico en los pacientes llevados a cirugía no cardíaca, específicamente aquellos pacientes que eran llevados a procedimientos por cirugía general. Se ve que la administración pre o intraoperatoria del ácido tranexámico tuvo digamos, un impacto positivo en cuanto a la intención de disminuir los desenlaces perioperatorios negativos, sobre todo en pacientes llevados a procedimientos por cirugía hepatobiliar, cirugía colorectal, cirugía de alta complejidad, y como vimos, el cáncer activo no impactó de alguna forma los diferentes desenlaces clínicos importantes de los pacientes que eran sometidos a procedimientos quirúrgicos no cardiovasculares a los que se les hizo pues, la intervención. Esto es lo que traíamos pues, como para la revisión del día de hoy. Quedamos atentos a los comentarios y al espacio de discusión tanto en el Alma Mater pues, como acá en el San Vicente. Hola, profe, buenos días. Voy a sacar. La molécula fue creada por Okamoto, una científica japonesa en Tokio en los años 60. Y la creó buscando el control del sangrado menstrual y el sangrado postparto. Logró algunos éxitos con la molécula. Y ya en los años 70 comenzaron a ser utilizados los pacientes hemofílicos para los tratamientos odontológicos. Ya a finales de los 90 comenzó a utilizarse en cirugía general, en cirugía cardíaca, y ya finalmente llegó CRASH 2, el cual que muchos hospitales en el mundo participamos de ese estudio, como aquí en Colombia, en Bogotá, Cali, Medellín, el CRASH 2, encontrando pues, los grandes beneficios del medicamento. Ya con eso se hizo una extrapolación en diferentes tipos de escenarios y hace parte importante en el código rojo, en las pacientes con sangrado obstétrico severo, ácido tranexámico hace parte del protocolo.
como también no solo en cirugía cardíaca, sino en cualquier tipo de procedimientos quirúrgicos e inclusive en trasplantes, cuando hay sangrados de manera importante. Y me refiero también en cirugía vascular, en cirugías de aorta y cirugía de columna, en el cual pacientes también presentan un sangrado importante. Y con la administración de ácido tranexámico y la extrapolación del uso y de los beneficios del ácido tranexámico, a cada día más se posiciona como un medicamento esencial en quirófanos. La revisión me parece que fue buena, fue un tema muy actual y le reconozco pues el trabajo que hicieron en el Club de Revistas. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario en el San Vicente o en el Alma Mater? Yo tengo una pregunta para ustedes que lo revisaron a fondo, porque aquí el problema es evaluación de segmentos, ¿cierto? ¿Para qué cirugías podría ser razonable? El asunto es que es tan barato que el costo de usarlo en todo el mundo parece muy poquito. Y el riesgo asociado al uso del medicamento también parece bajo. Entonces pareciera que es como ponerle salino a la gente. No, eso suena muy feo. Como ponerle cualquier otra cosa que no genera mayor cambio. Pero se ha vuelto moda en los otorrinos, en los urólogos, en un montón de cirugía que creemos que sangra más. ¿Será que se va a volver parte del pool del manejo preanestésico? En realidad de sangrado por el tipo de intervención y que se había demostrado algún riesgo cardiovascular. Entonces, no en realidad fue un estudio hecho en población general, sino que se escogió pacientes con riesgo de sangrado. Pero no hablando del estudio vaya, sino de qué va a ser la conclusión para nosotros, cirujanos generales, o ustedes residentes para operar el otro año, porque cuando uno está operando el anestesiólogo, ve que uno se ve, está cortandito. Le pongo el examen, ¿no? Digamos que la lección para nosotros es dentro de la preparación del paciente o dentro de la preparación prequirúrgica, es contemplar eso. Si yo tengo un paciente que sé que tiene alto riesgo de sangrado, dejar la indicación del uso de tranexámico previo a la intervención. O sea, individualizando obviamente los riesgos de evento cardioembólico que tenga el paciente y el riesgo de sangrado, sopesar riesgo-beneficio, pero sí considerarlo dentro de nuestra planeación prequirúrgica y dejar la indicación del medicamento. No que sea decisión de la anestesiología, sino que sea decisión nuestra la aplicación o no del medicamento. Y aquí venía otra pregunta por lo que hablaron, un estudio doble ciego que igual es muy costoso para realizar los procedimientos y no sé cuánta pérdida porque no lo escuché, cuánta pérdida de la muestra se tuvo, de esos 10.000, ¿cuántos quedaron? Claro, solamente 9.500 por la pérdida de financiación. Y de esos 9.500 de pérdida en el seguimiento, solamente hubo pérdida de 6 pacientes en total. Perfecto. Y la otra cosa es, cuando usted decide hacer una cálculo del tamaño muestral, tiene que tener un tamaño del efecto esperado. Entonces usted quería disminuir sangrado en cuánto porcentaje, porque son tan diversos los procedimientos que, o somos tan diversas las personas que yo como digo que estamos operando 10 hernias y cuánto aproximadamente estamos. Lo que es que es muy difícil estandarizar para que el cálculo del tamaño de muestra me diga que voy a disminuir el riesgo de sangrado del 10% al 5%. O de, claro, porque tiene que ser un tamaño de un efecto pequeño, precisamente por las características del medicamento. Entonces, me parece que sí es muy interesante hacer el ejercicio de vamos a ponerlo en otra examen. Y a veces uno cuando sí ve el paciente sangró, no es otra cosa y no es trauma, no es de tipo póngaselo, pero queda como sin ningún soporte académico para ponerlo. Eso es muy complejo, sí, o sea, precisamente ellos lo hacen mención, ellos incluso en el segundo artículo que presentamos hablan específicamente de eso, que al tratarse de un subestudio es muy difícil tratar de estimar un poder estadístico en términos de población y de cantidad pues como de sangrado específico para hablar de desenlaces pues fuertes pues como con una base estadística importante. Claro, pero para sí, el servicio de urgencias en el CRASH fue difícil definir paciente con riesgo de sangrado.
pues paciente con trauma con riesgo de sangrado. ¿Cómo yo defino cuánto va a sangrar, que no sangro? Escojo pacientes específicos, eso fue para pacientes en realidad jóvenes, que son los que tienen más tasa de trauma. Pero es muy difícil decir, me parece muy interesante tratar de encontrar una medida más objetiva de cuándo deberíamos usar el tranexámico. Porque los que tenemos amigos urólogos ya sabemos que está en el pool de manejo del paciente con prostatectomía. Y lo que deberíamos hacer en el manejo de la prostatectomía, los que alguna vez entramos una próstata, es hacer buena hemostasia. ¿Cierto? Como en cualquier cirugía. Profe Moreno iba a hablar. Los antifibrinolyticos, entre estos está el ácido tranexámico, hacen parte fundamental de la estrategia mundial del PBM. PBM, que es el manejo de la sangre del paciente, un protocolo creado en Australia y que a nivel que se extendió por los beneficios, que fundamentalmente es una estrategia de conservación de la sangre del paciente y la disminución de la sangre de banco. Entre esas estrategias está la evaluación preanestésica, en la cual determina los pacientes de mayor riesgo de sangrado. Y a esos pacientes de mayor riesgo de sangrado o que condición, no siempre me estoy refiriendo a los pacientes de testigos de Jehová, sino pacientes, por ejemplo, pacientes renales o pacientes con consumidores de anticoagulantes o que tienen algunos trastornos de coagulación previos. Esos pacientes o cirugías de gran envergadura, esos pacientes tienen mayor posibilidad de sangrado. Entonces creo que es una estrategia en conjunto con anestesia y con cirugía. Yo no diría que tiene que ser el cirujano operando y pidiéndole al anestesiólogo que le ponga ese tranexámico. Creo que esa es una estrategia en conjunto para poder ayudarle a minimizar la pérdida sanguínea del paciente. Y hace parte, clara, y si uno revisa toda la literatura del PBM, encuentra que el ácido tranexámico de verdad ha tenido un impacto positivo, no solamente en cirugía en trauma, sino también en obstetricia y en cirugía de columna. Eso es lo que lo llama la atención, en el sentido que uno no tiene que esperar que el paciente sangre 3.000 centímetros para decirle al anestesiólogo, vea, ¿será que podemos considerar ácido tranexámico? No, yo creo que la evaluación en cirugía electiva hay que hacer una evaluación preanestésica, como lo dice PBM, lo evalúa y debe tenerse el paciente bien identificado, porque aquellos podrían beneficiarse no solamente de algún antifibrinolytico, sino también se pueden beneficiar de otras estrategias para minimizar la pérdida sanguínea.